¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a hablar acerca del arrepentimiento climático, una nueva expresión que están queriendo instalar los líderes religiosos mundiales en estos últimos tiempos. Ha habido mucho revuelo en las redes sociales, sobre todo en el ámbito adventista, por estas noticias. En estas últimas semanas se estuvo llevando una cumbre, una reunión sobre el tema del clima, llamada COP27, que bueno, se ha difundido bastante, ¿no? Es una reunión para hablar acerca de las medidas que se van a tomar para frenar el calentamiento global. Esto es patrocinado obviamente por Naciones Unidas y se llevó a cabo esta reunión en Egipto, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque tiene toda una connotación, si quisiéramos buscarle una aplicación espiritual, ¿no? A esto de volver a Egipto, ¿no? De volver a la esclavitud, cuando Dios al pueblo de Israel le hizo salir de Egipto, ¿no? Y volver a Egipto durante la época de los profetas siempre fue un sinónimo de buscar ayuda humana, ¿sí? De buscar ayuda militar, cuando el pueblo de Israel tenía que confiar en Dios. Entonces tiene una connotación realmente interesante. Pero de lo que voy a hablar hoy no es de la cumbre de la ONU por el clima en Egipto, sino que de lo que voy a hablar es de una reunión paralela que se hizo a esta reunión climática de la ONU, que la hicieron los líderes religiosos mundiales. Este es un movimiento o una manifestación paralela que se hace durante estas reuniones de Naciones Unidas en Egipto por el clima, pero que son autoconvocados los líderes religiosos mundiales para hablar acerca del arrepentimiento global. Obviamente yo sé que esto se viene hablando hace bastante tiempo, hace ya podríamos decir más de una semana, pero bueno, a mí me gusta un poco que pasen los acontecimientos, ver un poco las cuestiones realmente como son, antes de salir con una primicia que quizá voy a decir algo que no es. Entonces, como ya han pasado varios días, de todas maneras la noticia que voy a compartir con ustedes es de ayer 14 de noviembre, yo estoy grabando esto hoy 15 de noviembre, así que estoy digamos sobre la marcha, pero ya dejé que pase un poquito de agua bajo el puente para poder hablar acerca de esto. Acá lo importante no es tanto la reunión de Naciones Unidas llamada COP27, sino la reunión de los movimientos religiosos mundiales para llamar a un arrepentimiento climático. Voy a ponerles la noticia en la pantalla para que ustedes la puedan ver. Como pueden ver, esto salió publicado el día de ayer, 14 de noviembre, y lleva por título Líderes religiosos mundiales promueven la acción climática durante la conferencia climática de la ONU COP27. O sea, acá lo importante es la acción de las iglesias, la acción de los movimientos religiosos, de los líderes religiosos mundiales, que vamos a ver que son los más importantes o los más influyentes del mundo, junto con el Papa Francisco, aunque en esta noticia no aparece el Papa. Sabemos cuál es la postura del Papa por las encíclicas Laudato Si y todas sus intervenciones para defender esta cuestión de la casa común, del clima, etcétera, etcétera. O sea que sería redundante hablar del Papa Francisco en esta ocasión, sino que vamos a mencionar en esta oportunidad a otros líderes religiosos. Entonces, así encabeza la noticia: líderes religiosos mundiales promueven la acción climática durante la conferencia climática de la ONU COP27. Luego dice, docenas de líderes religiosos de todo el mundo se reunieron hoy domingo 13 de noviembre simultáneamente en Londres, en Sharm el Sheikh, que esto es Egipto, donde se está llevando a cabo la conferencia de la ONU, en Jerusalén y otros lugares del mundo para celebrar una ceremonia de arrepentimiento climático. Y acá viene la expresión, ¿no? Arrepentimiento climático. Voy a decirlo de esta manera para que ustedes se den cuenta de la gravedad de la situación. Si esta gente está hablando de arrepentimiento climático, significa que existen pecados climáticos. Pecados climáticos. Uno no se va a arrepentir de algo que no sea un pecado. O sea que si hay pecados climáticos y para colmo el Estado o el gobierno va a empezar a regular y a sancionar o a castigar de alguna manera estas infracciones climáticas, ahí tenemos la unión de la Iglesia y el Estado regulando las conciencias de los seres humanos. O sea, ¿qué sería un pecado climático? Gastar demasiado combustible, dejar el grifo abierto. ¿Cuáles serían los pecados climáticos? Acá la cuestión se pone un poco difusa, pero vamos a ver de que hay un margen lo suficientemente amplio para que pueda volver una nueva Inquisición, ¿sí? Porque si estamos hablando de pecados climáticos y el Estado va a intervenir, vamos a tener una Inquisición climática. Y estos líderes mundiales llaman a una ceremonia de arrepentimiento climático. Los líderes caminaron juntos en una marcha penitencial de oración con pergaminos con los 10 principios para el arrepentimiento climático. Y acá viene otra cuestión.
10 principios para el arrepentimiento climático. ¿Qué son 10 principios? Es una copia burda de los 10 mandamientos de Dios. Recuerden que esta gente de la ONU está reunida en Egipto, ¿sí? En donde ellos creen que está el monte Sinaí. Digo ellos creen porque la ubicación tradicional, según la Iglesia Católica, es que el monte Sinaí está en la península de Sinaí, al sur de la península de Sinaí, que hoy pertenece eso a Egipto. Pero el apóstol Pablo en la Biblia dice que el monte Sinaí está en Arabia, es decir, en la península más grande de al lado. Ustedes tienen África, el norte de África con Egipto, tienen el canal de Suez, que separa de la península de Sinaí. Al sur de la península de Sinaí es el lugar donde está reunida Naciones Unidas con esta reunión climática, pero en la península más grande, que es la península arábiga, es donde el apóstol Pablo dice que está el verdadero monte Sinaí, a donde él fue a peregrinar. O sea que está bien, están en un falso monte Sinaí. Pero fíjense qué interesante, ellos hablan de 10 mandamientos o de 10 principios para el arrepentimiento climático. Vamos a seguir avanzando con la noticia. Jerusalén, 14 de noviembre del 2022. Docenas de líderes religiosos judíos, musulmanes, cristianos, hindúes y budistas de Egipto, Estados Unidos, Israel, India y España y Gran Bretaña se reunieron el domingo 13 de noviembre del 2022 en la base Parliament Hill en Londres y al mismo tiempo en Sharm el Sheikh en Jerusalén y otros lugares del mundo en un llamado entusiasta a los líderes de todo el mundo para que actúen por el arrepentimiento climático y actúen de acuerdo con los 10 principios universales sobre el clima. Esto es en medio de la conferencia de la ONU que se lleva a cabo en Sharm el Sheikh. En pocas palabras, líderes religiosos de todas las denominaciones o de todas las religiones más importantes del mundo, reunidos en diferentes partes del mundo, inclusive en Egipto, marchan y protestan para que haya un arrepentimiento climático, embanderando 10 principios, ¿sí? 10 mandamientos supuestamente. Después vamos a ver que esos 10 principios son un chiste, son una burla, ¿no? Pero básicamente se está haciendo una parodia de lo que fue la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí, que eso ustedes lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 20, todos los que quieran saber cuáles son los verdaderos mandamientos de Dios están en Éxodo 20, y la violación de estos mandamientos son los que traen los desastres naturales. Tenemos que entenderlo de esta manera. La Biblia es clara respecto a esto. Nosotros contaminamos la tierra con el pecado y el pecado es infracción de la ley. Esto es así. Cuando nosotros practicamos el adulterio, la homosexualidad, bueno, todo lo que la Biblia condena como pecado, la mentira, el robo, el asesinato, todo eso es lo que genera que la tierra reaccione. Esa es la causa de la degradación del clima, esa es la causa de la degradación de la naturaleza toda. Eso es lo que la Biblia presenta. Pero esta gente, haciendo una parodia, dice que no, que los pecados climáticos tienen que ver con la contaminación ambiental. No importa la mentira, el robo, el asesinato, no importa nada de eso. De hecho, en la cumbre de la COP27, parte de la agenda es la agenda de género. O sea que ellos no consideran que eso sea un pecado que esté causando la degradación de la tierra. Pero sin embargo ellos van a querer legislar sobre el comercio, sobre la actividad industrial, sobre diferentes cuestiones que no tienen nada que ver con el pecado. En esta foto ustedes pueden ver a uno de los promotores que está justamente en el falso monte Sinaí, el activista climático Joseph Abramovich, ¿sí? Que es un iniciador o coiniciador del evento en el Sinaí, sosteniendo una pancarta, ¿no?, de los 10 mandamientos o de los 10 principios climáticos, de los 10 principios verdes. Bueno, hay fotos también ahí en este artículo sobre personas reunidas en diferentes partes del mundo, de diferentes religiones, apoyando este acto del arrepentimiento climático. Pero sigue la noticia es un poco extensa, se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes la lean completa. No hay una gran revelación acerca del contenido de todas las reuniones, etcétera, pero da un pantallazo bastante interesante sobre lo que está sucediendo o lo que estuvo sucediendo este fin de semana en diferentes partes del mundo. Dice: por primera vez una ceremonia de arrepentimiento climático llamando a las personas a arrepentirse y cambiar los estilos de vida y sistemas destructivos de las personas para salvar el planeta. El patriarca ecuménico Bartolomé, escuchen esto porque esto sí es un detalle importante. El patriarca ecuménico Bartolomé, también conocido como el patriarca verde, emitió una declaración antes de la ceremonia de arrepentimiento climático y dijo que el abuso de la naturaleza y la explotación de sus recursos son un pecado contra Dios el Creador y el don de la creación.
Esto es muy importante porque ya sabemos cuál es la postura de Francisco. Ya sabemos que el Papa Francisco, que es el líder de la Iglesia de Occidente, está 100% comprometido con la agenda climática. Ahora este es el patriarca de la Iglesia de Oriente. Recuerden ustedes, hermanos, que el gran cisma de la Iglesia, la primer gran herida que recibió la Iglesia fue el cisma de Oriente, cuando en el año 1000, aproximadamente 1050, se dividió la Iglesia, una parte con sede en Occidente en Roma y la otra parte con sede en Constantinopla, y a partir de ahí nunca más hubo una unión entre estas dos iglesias, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica de Occidente. Esta división duró 1000 años, 1000 años, y hoy el patriarca Bartolomé, que es el líder de la Iglesia oriental ortodoxa, está 100% comprometido, al punto que lo llaman el patriarca verde, con la agenda climática. ¿No será que después de 1000 años se vuelven a unir Oriente y Occidente con una agenda común para salvar el planeta? Bueno, este es un punto muy importante, por lo menos que a mí me llamó la atención, acerca del apoyo de este líder religioso de gran parte de las iglesias orientales, ¿no? La iglesia ortodoxa rusa, las iglesias griegas, bueno, todo lo que es Oriente está bajo la tutela de este líder religioso, ¿no? Así que bueno, muy interesante esto que menciona. Y acá aparecen los 10 mandamientos, para que ustedes los vean, ¿no? ¿Cuáles son los 10 mandamientos climáticos para arrepentirnos de los pecados climáticos? Dice lo siguiente: con suerte los eventos alentarán y empoderarán a las comunidades religiosas en el mundo para mitigar el cambio climático causado por los humanos y promover el uso de energía renovable. Los 10 principios para el arrepentimiento climático, versión mini, dice, o sea que esto es algo más amplio, son los siguientes. 1. Somos administradores de este mundo. Bueno, esto es verdad. Nosotros fuimos puestos como administradores de toda la creación y tenemos una responsabilidad, tanto para con los seres vivos, o sea, los animales, no debemos maltratarlos, no debemos ser crueles con ellos, y también con el resto de la creación. Es decir, a nadie le gusta vivir en un basurero, esto es así, o sea, no estoy en contra de todo lo que digan ellos, ¿no? Pero vamos a ver que los mandamientos son un poco difusos, son poco específicos, ¿sí? O sea que cuando son poco específicos, después en la letra chica se pueden agregar muchas cosas, ¿no? ¿Qué significa y cómo se interpretan? Bueno, eso va a quedar en manos de las autoridades si en algún momento esto llega a hacerse ley, ¿no? Pero dice, somos administradores de este mundo. 2. La creación manifiesta la divinidad. Esto, en cierta manera, tiene algo de verdad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la divinidad se hace visible a través de las cosas hechas. Es decir, sabemos que hay un creador, porque vemos la obra de la creación. En ese sentido veo que está bien. Ahora, esto da lugar también al tema del panteísmo, es decir, en toda la creación está Dios impregnado, entonces cuando uno corta un árbol está yendo contra Dios. Bueno, ahí entra un poco el tema del espiritismo, ¿no? Que está muy presente en muchas culturas indígenas, ¿no? Que le dan ofrenda a la Pachamama, que le ponen sus ofrendas ahí a la tierra como si la tierra fuera Dios en sí mismo, ¿no? Entonces, sabemos que la creación sí nos habla de que hay un creador, pero la creación no es el creador. El paganismo se basa en la idea de que la creación es el creador. Por eso es que adoraban al sol, ¿sí? Y hay simbología referente a esto en estas reuniones que hubieron este fin de semana, ¿no? Los egipcios obviamente adoraban al sol como el dador de la vida, pero en los 10 mandamientos verdaderos de Éxodo 20 se especifica que Dios es el que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. O sea que lo primero que dice los 10 mandamientos bíblicos es que Dios no es la creación. Dios es el autor de la creación, pero Dios no es la creación. O sea que usted no tiene que adorar ni un árbol, ni una roca, ni al sol, ni a un pez, ni nada por el estilo, y mucho menos a un ser humano. Bueno, este segundo mandamiento da lugar a esta cuestión del panteísmo, pero bueno, ese es el segundo mandamiento. El tercero, todo en la vida está interconectado. El cuarto, no hagas daño. El quinto, cuida el mañana. El sexto, elévate por encima del ego por nuestro mundo. El séptimo, cambiar nuestro clima interior. Yo me imagino, ¿no? Una reunión de todos los líderes religiosos ahí, todos proponiendo un mandamiento y como para que todos queden contentos, dicen, bueno, vamos a incluir este y el otro, y salió una ensalada rusa ahí que nadie entiende nada. Y hubo alguien que puso cambiar nuestro clima interior y dijeron, bueno, vamos a incluirlo también, aunque nadie sepa lo que eso significa. 8. Arrepentirse y volver. El 9. Cada acción importa.
Y el 10, usa la mente, corazón abierto. Bueno, nadie entiende estos mandamientos. Son mandamientos difusos como todos los documentos, encíclicas, tratados, etcétera, que se difunden con la idea de después hacer lo que cada uno quiera, ¿sí? Estos mandamientos climáticos tienen el objetivo de instalar un pecado climático para que los gobiernos civiles puedan castigar estos pecados climáticos si no se ajustan a las agendas que ellos están preparando, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente de qué viene esta cuestión. Aunque no se habla nada en este artículo acerca de eso, sabemos que ellos van a proponer un descanso de la tierra. Ese descanso de la tierra va a ser indefectiblemente el día domingo, lo venimos anunciando hace bastante. De hecho, hay leyes dominicales que existen hoy día en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y también hay organizaciones religiosas que se dedican a promover el descanso dominical como una manera de salvar el mundo y de promover la ecología, ¿sí? Así que eso está presente, eso lo tenemos bien claro. Y estos 10 mandamientos, bueno, son una forma de querer legitimar esta acción como que viene de Dios, pero en realidad sabemos que son obras meramente humanas. Ahora, yo les voy a dejar el artículo a ustedes para que ustedes lo puedan leer completo. Hay mucha más información en la web sobre este tema. No es algo que nos preocupe. Hace poco leí un comentario de un hermano que me decía: los adventistas vivimos preocupados por la ley dominical. No. Los adventistas no estamos preocupados por la ley dominical, o por lo menos los adventistas sinceros. Los adventistas sinceros sabemos que eso va a pasar y nos gozamos en la prontitud de la venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Nosotros queremos ver a Cristo volver. A pesar de que nosotros defendemos la libertad de conciencia, la libertad religiosa, etcétera, etcétera, para nosotros es un gozo y una alegría ver que lo que Cristo dijo se va a cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas cumbres climáticas? ¿Qué es lo que va a pasar con estas reuniones religiosas que van a tratar de arrepentirse de los pecados climáticos o de forzar a la gente a arrepentirse de esos pecados climáticos? ¿Qué es lo que va a suceder? Elena G. White lo dice, les voy a dejar también en la descripción de este video las citas. Ella lo dice en Evento de los Últimos Días, dice así: Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgarán leyes imponiendo la observancia del domingo. O sea, esto va a terminar en eso. Va a terminar en eso. Los pecados climáticos, dentro de esos pecados climáticos va a estar la profanación del día de la familia, o del día de la tierra, o del día del descanso, o de la casa común, o como lo quieran llamar. Pero va a ser instaurado este día de descanso y todos aquellos que lo violen van a incurrir en un pecado climático, un pecado contra Dios. Dice, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, el domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Sabemos entonces perfectamente que, aunque esté el Papa involucrado, el patriarca ortodoxo de Constantinopla, aunque estén las religiones diferentes como el judaísmo, el hinduismo, el islam, aunque estén todos involucrados, sabemos que esta ley dominical se va a dar primeramente en los Estados Unidos de América. Esta ley dominical obviamente va a responder a ese decálogo climático y va a tratar de promover el arrepentimiento climático para frenar la degradación moral, para frenar también las calamidades que están sucediendo en la Tierra, que obviamente hoy se achacan al calentamiento global. Todas estas cosas van a suceder, hermanos. Así que, ¿qué estamos viendo ahora delante de nuestros ojos? Cumpliéndose las profecías del Señor, las profecías que Dios le dio a su pueblo. Así que, hermanos, gocémonos, alegrémonos, porque la venida del Señor está cerca. Déjenme acá abajo todos sus comentarios sobre este tema, qué les pareció, qué opinan acerca de estas cosas que se están viniendo. Ya saben, si no se suscribieron al canal, suscríbanse, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos encontrando en un próximo video. Hasta la próxima.